Qué bueno tenerlos de vuelta. Vamos a ver cómo crear algunos otros elementos en Miro. Estamos nuevamente en nuestro board limpio, el muro de ejemplo, y vamos a empezar a crear, o más bien hagamos un repaso de cómo crear esos post-its, que son los que más vamos a usar. Recuerden, podemos hacer clic en el post-it y arrastrarlo directamente al escenario, el color que prefiramos. O puedo crear lotes de post-it. En este caso, simplemente escribo, tecleo, hago enter. Y cuando he terminado, control enter. Y así tenemos un lote de post-its. ¿Qué otros elementos gráficos puedo crear? Los textos, que además si son de título, yo podría hacer que este texto sea más grande, cambiarle el color, habiendo seleccionado previamente. Y con eso voy a tener un texto un poco más grande que me sirve de título. Entonces podría organizar estos post-its aquí. Mover post-it por post-it puede ser complicado. Les sugiero hacer Shift, seleccionar o arrastrar y luego mover. De esa manera podemos mover varios elementos al tiempo. Por ejemplo, hago Shift, selecciono varios y los puedo arrastrar. También puedo agruparlos. Con este botoncito voy a hacer un grupo y ese grupo lo voy a poder mover completo. Si creo varios post-its, por ejemplo, yo podría organizarlos seleccionándolos nuevamente con Shift y dándole a este botoncito de acá. Lo que hace es que me los va a alinear. De esta manera yo podría ubicarlos nuevamente acá. También puedo crear algunas formas geométricas. En este caso, formas geométricas básicas que me podrían servir para destacar algunos textos. O incluso podría tener más elementos para hacer, por ejemplo, organigramas. Si yo quisiera conectar esto con esto, simplemente hago clic sobre el circulito, los punticos que están alrededor del post-it o de un elemento gráfico y lo arrastro hasta que conecte con el que quiero conectar. De esa manera es muy sencillo porque incluso si yo muevo estos elementos se va a quedar adherido. También puedo crear flechas. Entre más larga sea, se va a poner más grande. También puedo conectar elementos. De esta manera, si conecto dos elementos, se va a mantener conectado. También puedo hacer dibujo a mano alzada usando el lápiz y tiene un nivel de fidelidad bastante bueno. Si tienen una tableta digitalizadora, funciona mucho mejor. Puedo usar colores o puedo ampliar el tamaño del trazo. También puedo crear comentarios. Puedo crear frames o marcos. Digamos que yo quisiera que todo esto quede en un mismo marco, entonces voy a meterlo como si fuera una hoja. De hecho, miren que es un marco transparente y yo le podría poner un color de fondo. Digamos que quiero que sea blanco. Y así tengo mi primer frame. La ventaja de tener un frame es que yo puedo mover todo junto. Es como si todo hubiese quedado contenido en ese frame. Algunos otros elementos que puedo usar son iframes, es decir, yo puedo copiar y pegar un iframe de otro sitio web. Puedo hacer capturas de pantalla, buscar iconos. Esto puede ser muy práctico cuando yo necesito tener mucha información gráfica. Esto ayuda un montón a organizar la información y a dar indicaciones un poco más claras para el estudiante o para el participante del muro. Por ejemplo, si yo quisiera usar uno de estos, simplemente lo arrastro y él me importa directamente el icono. Si quisiera buscar uno en particular, entonces hago clic en Icon Finder y busco acá. Por ejemplo, check. Si hay un check, si hago enter, que hay muchos, entonces podría usar este, ¿no? Y podría dar una indicación a partir de ese icono. Hay muchas otras integraciones que se pueden hacer a través de estos puntos suspensivos. Los invito a que exploren cada una de esas para que miren cuál les puede servir para su curso o para sus ejercicios. Puede pasar que necesitemos duplicar cosas, duplicar elementos gráficos. Por ejemplo, si quisiera duplicar este grupo, yo podría seleccionarlo y con Alt hacer clic sostenido y arrastrar. De esa manera estoy generando una copia. Recuerden, con Alt puedo hacer una copia arrastrando el elemento con clic sostenido. Otro ejemplo, selecciono el icono, hago Alt, tecleo Alt, lo dejo presionado y arrastro. Cuando lo suelto me crea una copia. En muchas ocasiones lo que quiero es hacer una plantilla y evitar que los estudiantes la modifiquen. Veamos cómo modificar las plantillas cuando ya las tengo en Miro.
Digamos que esto es una plantilla que quiero mantener en Miro y quiero que estos elementos no se muevan. Digamos que, o bueno, estos no. Digamos que voy a desagrupar y quiero que este título siempre se mantenga allí. Lo que voy a hacer es darle clic sostenido y bloquearlo. De esa manera, pues accidentalmente no lo voy a poder mover porque está bloqueado. Es una manera que tengo para evitar que muchos elementos se me vayan a mover. Si quisiera desbloquear, simplemente hago clic nuevamente y le doy Unlock. Digamos que este elemento me quedó por encima y quisiera que me quedara por debajo de los elementos que tengo allí. Pues hago clic derecho y le digo que lo envíe al fondo. De esa manera los elementos que estaban debajo ahora pasaron a estar encima y se mueve como entre capas. Entonces podría yo acomodar elementos adelante o atrás en cualquier orden. Y eso es todo, es la manera de crear algunos de los elementos. En el próximo capítulo les voy a explicar cómo importar elementos, cómo traer videos, imágenes. Muy sencillo nuevamente. Nos vemos en el próximo.